En la historia bíblica, has sido testigo de una de las intervenciones más poderosas de Dios en favor de su pueblo. Cuando Jerusalén estaba bajo asedio por el ejército asirio, la amenaza parecía insuperable. Sin embargo, Dios envió un ángel para intervenir, lo que resultó en la muerte de 185,000 soldados enemigos en una sola noche. Esta intervención divina no solo demostró el poder de Dios, sino que también salvó a Jerusalén de la destrucción inminente. Es una historia que resalta la confianza en la protección divina, incluso frente a las circunstancias más adversas. La historia del rey Ezequías es una narrativa poderosa de cómo Dios interviene en los asuntos de su pueblo. Ezequías fue uno de los reyes más justos de Judá, conocido por su devoción a Dios y su liderazgo sabio. En medio de desafíos y amenazas, él confió completamente en Dios para guía y protección. Cuando Judá fue sitiada por el rey asirio Senaquerib y su abrumador ejército, Ezequías buscó la ayuda divina desesperadamente. Acudió al profeta Isaías, quien confirmó la promesa de Dios de que Jerusalén sería protegida. Y Dios cumplió su palabra de manera espectacular. En la noche antes del ataque, el ángel del Señor salió y derrotó a 185,000 soldados asirios, librando a Judá de la destrucción inminente. Este evento milagroso demostró el poder y la fidelidad de Dios en proteger a su pueblo cuando confían en él. La historia de Ezequías destaca la importancia de la fe y la confianza en Dios, incluso en las circunstancias más desafiantes. Muestra cómo Dios está atento a los clamores de su pueblo e interviene en su favor cuando buscan su guía y ayuda. Ezequías es un ejemplo inspirador de liderazgo piadoso y confianza inquebrantable en Dios, una lección atemporal para todos nosotros. Durante el reinado de Ezequías, sus acciones estaban firmemente alineadas con los mandamientos de Dios, demostrando una profunda devoción y compromiso con la fe. Buscó restaurar la verdadera adoración en Judá, eliminando los ídolos y los altares paganos que habían sido establecidos por sus predecesores. En su lugar, animó al pueblo a adorar únicamente al Dios verdadero, el Señor de Israel. Ezequías también promovió reformas religiosas significativas, restaurando la celebración de la Pascua según lo prescrito en la ley de Moisés. Invitó a todo el pueblo, tanto de Judá como de Israel, a unirse en adoración a Dios, reafirmando su alianza y compromiso con el Señor. Además, Ezequías buscó la orientación de profetas fieles, como Isaías, en lugar de confiar en alianzas políticas o militares. Reconoció que la verdadera seguridad y prosperidad de Judá venían de Dios y no de alianzas humanas. En el aspecto administrativo, Ezequías también gobernó con justicia y equidad, promoviendo acciones sociales que reflejaban los principios de la ley de Dios. Defendió a los oprimidos, protegió a los débiles y buscó la paz entre las naciones vecinas siempre que fue posible. En resumen, Ezequías es recordado como un rey piadoso y sabio, cuyo reinado ejemplifica lo que significa gobernar de acuerdo con los mandamientos de Dios. Su vida y liderazgo sirven como un modelo atemporal de cómo los líderes pueden buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de sus vidas y administración. Durante su reinado, Ezequías enfrentó uno de los mayores desafíos de su vida cuando Jerusalén fue sitiada por el poderoso ejército del rey Senaquerib de Asiria. Este asedio representó una amenaza inminente para la supervivencia de Judá y la adoración del Dios verdadero. Tú, al igual que Ezequías, recurriste a la oración y la confianza en Dios como tu primera respuesta ante esta terrible situación. En lugar de buscar ayuda en alianzas militares o tratados políticos, te volviste al Señor en busca de ayuda y orientación. Dios respondió a tu fe y confianza, enviando un mensaje al profeta Isaías, quien te consoló con la promesa de que Dios intervendría a favor de Jerusalén. Isaías profetizó que el rey Senaquerib sería derrotado y que no entraría en la ciudad. Esta profecía se cumplió cuando un ángel del Señor exterminó a 185,000 soldados asirios, llevando a Senaquerib a retirarse y regresar a su tierra. Este evento no solo demostró el poder de Dios para proteger y liberar a su pueblo, sino que también destacó la importancia de la confianza y la fe en tiempos de adversidad. Tú, al igual que Ezequías, confiaste completamente en el Señor, y Él demostró ser fiel en su promesa de liberar a Jerusalén de las manos del enemigo. El asedio de Jerusalén y la respuesta de Ezequías son un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios sobre todas las circunstancias y la importancia de buscar primero su reino y su justicia en todas las situaciones. Su historia inspira confianza en la providencia divina y la certeza de que Dios siempre está listo para intervenir en favor de aquellos que confían en Él. Ante la inminente amenaza del ejército asirio liderado por el rey Senaquerib, tú, como Ezequías, enfrentaste un momento de profunda angustia y necesidad. En lugar de confiar en tus propias fuerzas o buscar ayuda en fuentes humanas, decidiste recurrir a Dios en oración. Tu oración fue una expresión sincera de tu confianza y dependencia en el Señor. Reconociste la grandeza de Dios y su soberanía sobre todas las cosas. Con humildad, reconociste tu propia debilidad y la incapacidad de enfrentar esta amenaza sin la ayuda divina. Al igual que Ezequías, recordaste a Dios su alianza con su pueblo y su fidelidad en cumplir sus promesas. Apelaste a la compasión y el celo de Dios por su propia gloria, pidiendo que interviniera en favor de Jerusalén para que su nombre fuera honrado entre las naciones. Tu oración fue un poderoso testimonio de confianza y fe en medio de la adversidad. Demostraste una profunda intimidad con Dios, compartiendo tus miedos y preocupaciones con Él y confiando en su bondad y poder para intervenir en tu situación desesperada.
La respuesta de Dios a tu oración no solo salvó a Jerusalén del asedio asirio, sino que también confirmó su fidelidad en cumplir sus promesas y proteger a su pueblo. Esta experiencia fortaleció tu fe y confianza en Dios y sirvió como testimonio para otros de la grandeza y el poder del Señor. La oración de Ezequías nos enseña la importancia de confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso cuando enfrentamos amenazas aparentemente insuperables. Nos recuerda que Dios es soberano sobre todas las cosas y que Él escucha y responde a las oraciones de aquellos que confían en Él de todo corazón. Ante tu ferviente oración, Dios escuchó tus súplicas y respondió de manera poderosa. Envió un mensaje a través del profeta Isaías, prometiendo proteger a Jerusalén y derrotar a los asirios. Esta promesa fue una demostración de su amor y cuidado por su pueblo y una confirmación de su fidelidad en cumplir sus promesas. La promesa de Dios se cumplió de manera espectacular. Esa misma noche, el ángel del Señor salió y golpeó el campamento asirio, causando gran devastación entre las tropas enemigas. El rey Senaquerib se vio obligado a levantar el asedio y regresar a su tierra humillado. Esta intervención divina no solo salvó a Jerusalén de la destrucción, sino que también mostró al mundo el poder y la autoridad de Dios sobre todas las naciones. Su victoria sobre los asirios fue un claro testimonio de su soberanía y justicia, y un recordatorio para todos los pueblos de la importancia de confiar en Él en tiempos de dificultad. La derrota de los asirios fue una confirmación de la promesa de Dios de proteger a Jerusalén y una prueba de su compromiso de preservar a su pueblo. Esta experiencia fortaleció tu fe y confianza en Dios y sirvió como recordatorio de su poder redentor y liberador. Ante esto, fuiste renovado en tu devoción al Señor y en tu confianza en su capacidad para cuidarte a ti y a tu pueblo. La derrota de los asirios fue un hito en la historia de Israel, recordándoles a todos que el Dios al que servían era digno de toda confianza y alabanza. Después de la humillante derrota frente a Jerusalén, la situación de Senaquerib se volvió aún más sombría. Mientras regresaba a su tierra, enfrentó un destino terrible, el asesinato por parte de sus propios hijos. Este evento trágico no solo puso fin a su vida de manera abrupta, sino que también simbolizó el colapso de su reinado y la desintegración de su imperio. Los hijos de Senaquerib, Adramelech y Sarecer, actuaron impulsados por el deseo de venganza o la ambición por el trono. Lo golpearon con la espada mientras adoraba en su templo, en Nínive. Este acto nefasto fue un final indigno para un rey que antes se jactaba de su grandeza y poder. El asesinato de Senaquerib por parte de sus propios hijos sirvió como una punición divina, una consecuencia de su arrogancia e impiedad. Fue un sombrío recordatorio de que, al final, la justicia de Dios prevalece sobre los poderosos de la tierra. Así, la muerte de Senaquerib fue un epílogo trágico para su vida y reinado, y una advertencia para todos los que desafían el poder y la voluntad de Dios. Ante la amenaza inminente representada por el ejército asirio y el asedio a Jerusalén, tú, Ezequías, buscó refugio en la oración y la confianza en Dios. Tu fe inquebrantable y tu devoción fueron fundamentales para guiar a tu pueblo a través de esta crisis. Cuando te enfrentaste al desespero, no te apartaste del camino de la rectitud y la confianza en Dios. Tu decisión de buscar orientación divina en lugar de confiar solo en tus propias fuerzas demostró tu sabiduría y humildad ante el Señor. En medio de la adversidad, permaneciste firme en los mandamientos de Dios y lideraste a tu pueblo con coraje y determinación. La intervención divina vino en respuesta a tu fe y súplicas. Dios escuchó tu oración y prometió proteger a Jerusalén de la amenaza asiria. Esta promesa se cumplió cuando un ángel del Señor exterminó al ejército asirio, liberando a Jerusalén de la destrucción. Tu papel como líder fue crucial en este proceso. Tu confianza en Dios inspiró a tu pueblo a mantenerse fuerte y fiel, incluso frente a las circunstancias más adversas. Tu liderazgo ejemplar y tu devoción a Dios fueron instrumentos poderosos en la protección de Judá. Así, tú, Ezequías, no solo fuiste testigo de la intervención divina, sino que también desempeñaste un papel fundamental como siervo de Dios en la protección de su pueblo. Tu historia continúa inspirando a aquellos que enfrentan desafíos similares, recordándoles la importancia de la fe y la confianza en Dios en medio de las pruebas de la vida.